mis compañeras monstruosas abominables no pueden ser tan lindas. Capítulo 11. Al crecer, Jaune nunca había sido de los que llegaban temprano a clase. De hecho, todo lo contrario. Cuando no llegaba a tiempo, solo llegaba tarde. Así que se sintió muy diferente cuando llegó a la clase del profesor Reinhardt 10 minutos antes de la hora programada para comenzar. Se quedó de pie frente a la puerta, recobrando los nervios mientras se preparaba para entrar en la habitación a solas con el oso de un hombre. Hazel era la figura más confusa que jamás había encontrado. El hombre trabajaba para Salem. Participó en la ayuda y el entrenamiento de los híbridos Grimm en su misión de infiltrarse y socavar a la humanidad. Y, sin embargo, Hazel en el fondo no parecía ser malvada. No actuó mal. Hazel no se deleitaba en el caos y la confusión que podría traer a la humanidad como lo hizo el profesor Bats. No le gustaba el engaño y la manipulación de peones como el profesor Fall. Y, desde luego, no era un loco desquiciado como el profesor Cayos. No, Hazel no se parecía en nada a ninguno de sus compañeros profesores aquí en la academia. Hizo que Jaune se preguntara qué era exactamente lo que hacía que el hombre funcionara. ¿Cuál fue el incentivo para hacer su trabajo aquí? ¿Por qué sirvió a la monstruosa reina de los Grimm con tanta lealtad como el resto de ellos? Era esa incógnita lo que hacía que Hazel fuera intimidante. Jaune conocía a los otros humanos y faunos que servían a la reina. Hazel era un enigma. Un paso en falso podría ser el último del niño. Aún así, Hazel era también su última y mejor esperanza en lo que esperaba lograr. El gigante, al menos, parecía poseer una pizca de humanidad. Compasión. Empatía. Había sido Hazel quien le había dicho que buscara algo por lo que luchar. Hazel, quien lo animó a entrenar en privado para mejorar sus probabilidades de sobrevivir en esta escuela. Quizás, tal vez estaría dispuesto a permitirle a Jaune al menos una pequeña misericordia mientras estuviera cautivo aquí. Preparándose para la conversación que se avecinaba, Jaune se abrió paso por la entrada y entró en el aula de Hazel. El hombre se sentó detrás de su escritorio mirando lo que supuso que era algún tipo de papeleo. Era un espectáculo cómico ver a un hombre tan monstruoso detrás de un escritorio como una especie de figura gerencial de nivel medio. Sin embargo, Jaune no se atrevió a esbozar la más mínima sonrisa. Hazel alzó la vista cuando Jaune se acercó. Arco, gruñó. Había pasado mucho tiempo desde que Jaune escuchó su propio apellido. O el apellido de alguien que no fuera profesor, en realidad. De repente se dio cuenta de que nunca había escuchado ninguno de los apellidos de su compañero de clase. ¿Acaso los tenían? ¿Sabían siquiera quiénes eran una vez? Fueron simplemente despojados de sus apellidos cuando se convirtieron en los monstruos que son hoy. Profesor Reinhardt, asintió Jaune cortésmente mientras se acercaba al escritorio. El hombre parecía contento con dejar que cualquier trabajo que estuviera haciendo pasara a un segundo plano, prestando toda su atención a Jaune. ¿Cómo estás, muchacho? El hecho de que Hazel le preguntara cómo estaba ayudó a tranquilizar a Jaune. Ayudó a confirmar que el hombre no parecía ser tan malo como un tipo. Tal vez, solo tal vez, él honraría la petición de Jaune. Está bien, dijo vacilante. Pensó en la otra noche. Noche de cine. La forma en que Ruby parecía abrazarlo un poco más fuerte esa noche. Cómo había deslizado una de sus piernas entre las suyas mientras se iban a dormir, otro gruñido reconoció su respuesta. Llegas temprano y tu pandilla habitual no está presente. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Hazel era perspicaz. Tenía que darle eso al hombre. Normalmente, Jaune entraba a clase con Ruby y Weiss prácticamente colgados de él. A veces, incluso literalmente, también. Resultó que la pelirroja tenía bastante apetito por los paseos a cuestas. Sabiendo cómo comían, no dudaría si ella también tuviera apetito por las espaldas de cerdo reales. Me preguntaba si tal vez podrías hacerme un favor, preguntó nervioso. Esperaba que Hazel no lo reprendiera de inmediato. Que tendría razón acerca de la humanidad del hombre. Que no resultaría ser el peor maestro de todos. Al fin y al cabo, decían que siempre eran los callados los que eran bombas de relojería a punto de explotar.
Hazel se puso de pie, su enorme figura se elevó sobre Jaune cuando salió de detrás de su escritorio. ¿Y eso es? Jaune respiró hondo. Aquí va. Me preguntaba si sería posible ponerme en contacto con mi familia, dijo en voz baja. Los ojos azules ni siquiera podían mirar a la cara de Hazel por miedo a que perdiera los nervios. Solo una llamada de desplazamiento. O una carta. Algo para hacerles saber que estoy bien. Que sigo vivo. Después de todo, piensan que estoy en una academia de cazadores. Los dientes se hundieron en su labio inferior mientras esperaba la respuesta de Hazel. Se sentía como un hombre en juicio esperando el veredicto del jurado. Solo que en este caso, Hazel no solo era el jurado, sino también el juez y verdugo. Conociendo este lugar, el último bien podría resultar literal. Fue el pesado suspiro que salió de los labios de Hazel lo que hizo que Jaune volviera a mirarlo. Ahora era Hazel quien apartaba la mirada. Familia, dijo. Su tono sonaba cansado. Tienes una familia, ¿verdad? ¿Se atreve a mantener la esperanza? Sus palabras realmente tuvieron un impacto en el hombre corpulento. Sí, señor, confirmó. 7 hermanas y mis padres. Saben que estoy asistiendo a una academia de cazadores. Así que si no saben nada de mí durante meses, puede que piensen que estás muerto, remató Hazel para él. Jaune asintió. Sí. Una mano enorme se posó sobre el escritorio, y Hazel siguió mirando a cualquier parte menos a Jaune. Murió en un ejercicio de entrenamiento, tal vez, reflexionó. Era una explicación extrañamente específica, pero muy realista. Sí, algo así, convino Jaune. El chico siempre había sabido que morir de esa manera era una posibilidad real. Después de todo, los cazadores y cazadoras se ponen en la línea de fuego a sabiendas y voluntariamente por el bien de la gente de Remnant. Sin embargo, Jaune nunca se había dado cuenta de lo peligrosa que era la profesión. Había estado tan envuelto en la idea de ser un héroe y hacer honor a su apellido que nunca fue capaz de comprender realmente a qué se habría enfrentado. Qué tonto tan ingenuo había sido. Viviendo en esta academia durante semanas, después de haber estado expuesto a las mismas bestias que habría estado matando como cazador, Jaune se dio cuenta de lo lamentablemente poco preparado que habría estado. Había venido solo con la espada y la armadura que le había proporcionado su familia. Sin aura. Ninguna semblanza. Sin formación. Este lugar, irónicamente, le había dado las 3. Las mismas criaturas y personas con las que habría estado luchando le estaban enseñando cómo convertirse en un guerrero competente. La vida era realmente extraña a veces. Puedes enviarles una carta, dijo finalmente Hazel, rompiendo el silencio ensordecedor que se había apoderado de ellos. Una carta. Lo leeré yo para asegurarme de que no los alerte de su verdadera situación. Los términos eran comprensibles. Eran más que agradables. Era lo mejor que Jaune podría haber esperado fuera de una conversación cara a cara a través de la red CST. Gracias, profesor. Esto significa más para mí de lo que te puedes imaginar. Poder volver a hablar con tus seres queridos es algo que puedo imaginar muy bien, dijo el hombre crípticamente. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Jaune. Ahora sentía una extraña sensación de camaradería con Hazel. Resultó que el hombre sí entendía de dónde venía Jaune. ¿Y usted, profesor Reinhardt? ¿Tienes hermanos o hermanas? Una vez. En un instante, esa sensación de calor fue reemplazada por un escalofrío de relámpago que recorrió su columna vertebral. Vaya. Lo siento. No lo sabía. Otro gruñido sonó en la garganta de Hazel. Toma asiento. Tus compañeros de clase llegarán en breve. Jaune miró el reloj y vio que, en efecto, era casi la hora de la clase. Weiss probablemente sería la primera en entrar, dado su deseo de prosperar y tener éxito por encima de todo. Ruby probablemente le seguiría de cerca, ansiosa por reunirse con su disco la compañera de cuarto. Jan, Black y el resto se filtrarían en algún momento. A partir de ahí sería un día más de clases. Otro día ordinario en este lugar fuera de lo común. Sabiendo que había entrado en un territorio incómodo con Hazel, Jaune no dijo una palabra más mientras se daba la vuelta y se alejaba del escritorio de la maestra.
No quería arriesgar lo que había ganado hoy aquí. La oportunidad de enviar una carta a casa. Para que su familia supiera que, al menos por el momento, estaba vivo y bien. Tenía que pensar en todas las cosas que quería decirles. Después de todo, es posible que nunca haya una oportunidad para una segunda carta. Sé lo que prometí. Jaune odiaba esto. Sabía lo que había dicho, pero eso no era lo que quería hacer. Odiaba mentir a las personas con las que se sentía cercano, odiaba ser el centro de atención y odiaba absolutamente tener que sentir que cada uno de sus movimientos y acciones estaban siendo juzgados de manera tan total que el más mínimo paso en falso haría que lo mataran, así como así. ¿Y por dónde empezamos? Jaune suspiró. Estaban en una habitación auxiliar del castillo, que parecía una prisión. Siendo él mismo, el elegante y refinado Weiss, el poderoso y corpulento Jan, la pequeña y linda Ruby griega. Bueno, no pudo ver la última. Ni siquiera sabía que ella estaba allí. Pero no dudaba de que lo era. En algún lugar, en esta habitación prácticamente desnuda, estaba Blake. Avistaje. Espera. ¿Para qué? Jaune no tenía respuesta. Las chicas habían acorralado a Jaune y lo habían arrastrado para que le diera lecciones humanas, sobre cómo mantener adecuadamente una forma humana. Aunque Jan, por supuesto, no parecía muy interesado en las lecciones en sí. Me gusta verte retorcerte. Además, tienes un excelente gusto para el porno, así que sé que estás bien. Jaune hizo una mueca. Ni siquiera tuve nada que ver con eso. Jan lo interrumpió con una fuerte palmada en la espalda, amortiguado por su aura. Se las arregló para no tropezar mientras ella se reía. Como si fuera a darle crédito a la gran ramita blanca. Acepta el cumplido, niño grande. Weiss, en particular, no pareció disfrutar del descriptor. Tengo de sobradón de cuenta, cerdos groseros. Un brillo entró en los ojos de Jan, la chica más grande acechando hacia Weiss. Weiss retrocedió, mirando a la rubia. ¿Qué estabas murmurando para ti mismo en el sofá anoche, Weiss Queen? ¿Algo acerca de cierto chico sospechoso que te está destrozando por dentro? Weiss dejó escapar un ruido de disgusto, pero no refutó la afirmación. Entonces se me ocurre una idea. Para mostrarle a Jaune lo bien que funciona su entrenamiento, Jan miró a Jaune con ojos rojos de párpados pesados. ¿Qué tal si nos despojamos de esta ropa opresiva? Le muestras lo que hay en el exterior, lo tientas a volverse loco en esas entrañas tuyas. Weiss se volvió hacia Jan, su dedo índice casi tocando la nariz de Jan. Ahora escuchas aquí, degenerado. Cuando honre a Jaune con mi carne desnuda, será en el momento y lugar que yo elija. Jaune parpadeó. ¿Cuándo? Weiss soltó un grito, distrayéndolo, mientras Jan intentaba morderse el dedo que sobresalía. Pero Weiss, si no puede verte tanto como sea posible, ¿cómo puede juzgar si estamos siguiendo correctamente sus instrucciones? ¿Cómo sabemos que no has estado fingiendo todo este tiempo, y que en realidad no puedes tener un disfraz humano por completo? Weiss soltó otro ruido de indignación. Jaune se apartó de las dos discusiones. Ruby estaba apoyada en la esquina, con los brazos cruzados. Su mano negra y esquelética tamborileaba a lo largo de su miembro carnal. Siempre son así, gimió Ruby. No tienes ni idea. Desde que éramos niños, Weiss y Jan han estado compitiendo entre sí. Juro que a veces pienso que son las hermanas. Jaune se preguntó sobre eso. ¿Cómo supo Ruby que ella y Jan volvían a ser hermanas? Entonces, ¿por qué no lo han hecho? Ya sabes, no estaba seguro de cómo expresarlo. Ahora los había visto a los dos entrenar. Ninguno de los dos cedía, ambos acabarían con el enemigo más débil. ¿Entrenado? Ruby parpadeó. Han entrenado mucho. Quien gana generalmente se reduce a quien golpea primero al otro. Por lo general, lo que realmente importa es por qué están entrenando. Giró la cabeza, claro, con la confusión. Pero los dos siguen vivos. Ruby se echó a reír. Oh, Jaune, no tenemos que matar a la gente con la que entrenamos. Jan y Weiss no se odian. Los gritos desde la esquina aumentaron de tono. Honestamente, nunca he visto híbridos más amigables que ellos dos.
Jaune parpadeó mientras Ruby hablaba, preguntándose si ella tenía la misma definición de amistosa que él. Si me preguntas, pueden ser francamente cariñosos el uno con el otro. Y tus pechos son tan grandes que ni siquiera puedes ver tus propios pies feos. ¿Quién querría eso? Sí, bueno, al menos no tengo que tener un culo tan atrevido, tan apretado que podrías hacer rebotar una moneda de dinero humano en él. Ruby puso los ojos en blanco. Solo abraza ya. Un no. Simultáneo fue la respuesta. Sacudiendo la cabeza, se volvió hacia Jaune. ¿Ves a lo que me refiero? ¡Qué vergüenza! Jaune miró fijamente a la joven. No entiendo a ninguno de ustedes. Hemos llegado a un acuerdo. La voz de Weiss llamó su atención de inmediato. Ruby se animó mientras saltaba a su lado. Weiss y Yang estaban uno al lado del otro, con los brazos en las caderas. Yang sonreía de oreja a oreja, una sombra oscura empolvaba la expresión de enfado de Weiss. Se estaba sonrojando. Como he hablado con la molesta cerda con el pelo demasiado grueso que no puede cuidar adecuadamente, Weiss respiró hondo, nos desnudaremos hasta quedar en ropa interior. Para determinar adecuadamente que también nos las arreglamos para parecer humanos. Creo que es absurdo, pero si ayuda a demostrar mi figura superior, que así sea. Antes de que Jaune pudiera explicar adecuadamente lo que Weiss acababa de decir, Yang habló. Como dijo la señora de no estatura y menos clase, nos estamos desnudando. Así que disfruta del espectáculo, chico amante, y asegúrate de devolvernos el dinero en especie. Parpadeó. Esto es una locura. Ruby, diles, esto es estúpido. El silencio, seguido por el sonido de las ropas onduladas, atrajo su atención cada vez más preocupada. ¿Ruby? Ruby lo miró, ya sin capa y en las manos, con una mirada que no había visto antes en su rostro. Sus mejillas estaban oscurecidas, como Weiss, y parecía estar mirándolo como una comida. Una brillante sonrisa adornó sus facciones. No sé, suena divertido. Sus ojos se entrecerraron mientras su sonrisa se ensanchaba. Vamos a intentarlo. ¿Qué pasaba con estos híbridos y su aversión a la ropa? A Ruby le gustaba dormir desnuda antes de que él la detuviera. Aparentemente, Yang a veces olvidaba usar una camisa. Y ahora todos iban a desnudarse voluntariamente para mostrar su humanidad. La cabeza de Jaune se giró hacia Weiss, su único bastión de cordura. Vamos, tienes que estar de acuerdo en que esto es solo para ser cortada cuando su vestido golpeó el suelo, con la cola de caballo levantada. Aunque llevaba ropa interior, era de un blanco extremadamente pálido, que casi se mezclaba con su propia piel. Era casi como si no llevara nada puesto. Weiss lo fulminó con la mirada, cruzándose de brazos. ¿Qué? No me mires fijamente, sirviente. Sí, Jaune, la voz de Yang lo tomó por sorpresa. Al mirar, recordó de inmediato que la rubia tenía increíbles, activo. Dirige esa mirada lujuriosa a un lugar más apreciativo. El chico se tambaleó hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Esto era casi demasiado. A Yang lo había visto antes, en un entorno mucho más íntimo, pero Weiss era otra cosa. Su ágil figura, poderosa pero compacta, se había enroscado contra la suya en la oscuridad de la noche. El calor subió incontrolablemente mientras retrocedía un paso más. En algo suave. Ruby soltó una risita. Vamos. Igual de duro que su hermana, los ojos de Jaune casi se le salen de la cabeza. Es tu turno. No importaba cuántas veces hubiera visto el cuerpo suave y maravillosamente liso de Ruby. Probablemente podría verla a ella, Weiss y Yang desnudándose todos los días durante el resto de su vida y nunca se acostumbraría a ello. Levantando las manos, Jaune comenzó a retroceder. Nunca estuve de acuerdo con esto. Weiss resopló. Como si su cumplimiento fuera necesario. Ruby volvió a reírse, pasando uno de sus cuernos por su brazo. Vamos Jaune, no morderemos. Los cuernos de Yang se deslizaron alrededor de su cuello, uno a cada lado, su aliento entraba caliente y pesado en su espalda. No, a menos que lo pidas. Jaune, sin saber si quería luchar contra esto, volvió a abrir la boca.
Cualesquiera que fueran las palabras de desafío que había tenido, murieron en su garganta cuando la sensación del tercer cuerno, que pertenecía a Weiss, le provocó escalofríos en la espalda. Hurgando debajo de su querida sudadera con capucha y la camisa que llevaba debajo, Weiss levantó la prenda. Ruby, moviéndose en tándem con ella, lo enganchó entre sus dos cuernos. Yang se movió hacia atrás el tiempo suficiente para dejar que los dos arrojaran las prendas de vestir en un montón a un lado. Yang rápidamente volvió a ocupar su lugar, ahora empujando a Jauni hacia adelante contra la pared, presionando la parte superior de su cuerpo contra el suyo. Trató desesperadamente de ignorar la suave y ardiente sensación de calor de su cuerpo contra el suyo. Weiss miró su cinturón. Ruby ya se estaba bajando para ir a trabajar, cuando rápidamente se desabrochó los pantalones y, trabajando alrededor de Yan lo mejor que pudo, se los quitó de una patada. Liberándose de Yan, con solo sus calzoncillos por modestia, Jaune aplaudió. Está bien. Está bien. Tuvo que retomar el control de la situación. Está bien. Tragando saliva, con la garganta seca como cualquier postre que se pueda nombrar, trató de no dejar que su mirada se detuviera demasiado en ninguna chica. Ni en su propia valoración desnuda de su cuerpo. La lujuria desvergonzada de Yan, el juicio ardiente de Weiss y lo que solo podría describirse como puro hambre de Ruby. Juntando las manos, Jaune trató de apartar las cosas. Entonces, creo que lo sé, le daba vueltas la cabeza. Esto era demasiado. Creo, no deberíamos ir a nuestras formas humanas. Weiss levantó la mano como si estuviera en clase. Jaune asintió distraídamente. Sí, eso hace. Inmediatamente se arrepintió de sus palabras. El color cálido se apoderó de la carne monstruosa, los cuernos de Yan se convirtieron en la mitad de su longitud, su brazo aterrador desapareció por completo. El cabello rubio brillaba más para Yan y, en orden, los ojos rojos se desvanecieron a lila, azul helado y plata esterlina. Eran magníficos en sus verdaderas formas híbridas. Ahora, era algo completamente diferente. Sabía, incluso si Yan no había dejado escapar un silbido de lobo, que su cuerno inferior estaba de pie con atención orgullosa y dolorida. Su respiración llegaba en ráfagas superficiales. Ruby todavía tenía problemas para hacer que sus cuernos desaparecieran, algo que Yan reflejó. Jaune trató de concentrarse en eso, en las ligeras imperfecciones. Las cosas con las que podría ayudarlos. Miró a Weiss para juzgarla por completo y no encontró nada. Era, lamentablemente, impecable. ¿Hasta cuándo, eres tú? ¿Cuánto tiempo eres capaz de mantener tu forma humana, Weiss? Weiss inclinó la cabeza, recordándole a Jaune que era un cachorro. Un cachorro muy sexy. Una cachorra muy sexy que pensaba que sabía más de lo que sabía y le dieron ganas de empujarla contra una pared y, esta metáfora se le estaba yendo de las manos rápidamente. Alrededor de 2 horas. Más o menos. Sin embargo, cuando estemos infiltrados, tendremos que mantener nuestros formularios durante mucho más tiempo. Yan asintió. Weiss Board tiene razón. En Beacon, tendremos que quedarnos con los humanos durante largos periodos de tiempo. Va a ser una. Su brazo explotó entonces en su extremidad de los Grimm. Yang se aferró a él como si intentara abrazar su propio brazo. Amo tanto a mi bebé. No puedo soportar mantenerlo alejado por tanto tiempo. Él. Jaune sabía que había una historia allí. Yang asintió de nuevo. ¿Sí? Mi brazo es una fusión de 2 Beringels o algo así. Esa fue mi mutación. Semisensible, capaz de actuar por su cuenta para mis mejores intereses, es el mejor. Jaune conocía ese término. Beringel, eso era algo a lo que Bat se había referido. Una especie de Grimm. El gorila. Jaune miró a Ruby donde normalmente estaba su brazo esquelético. Ya estaba perdiendo su salón humano. Así que tus diferentes extremidades son en realidad un subconjunto de Grimm. Ruby parecía extrañamente a la defensiva al respecto. Bueno, sí, pero no te preocupes por eso. Weiss soltó una carcajada altiva, distrayendo a Jaune. Es por eso que soy el niño superior. Soy el único híbrido que se sumerge en las piscinas del renacimiento y emerge casi tan impecable como Salem.
Jan resopló. Sí, tú y Cardin. Mucho, le hizo bien. Weiss miró a su rubia compañera. No insinúes que me parezco en nada a ese jabalí. A diferencia de él, yo soy perfectamente capaz de defenderme de gente como tú. Este tira y afloja hizo que Jaune recordara algo. Algo sobre Cardin y Jan. Podría haber jurado haber oído algo al respecto cuando él y su grupo rodearon a Weiss, aunque Ruby había estado hablando hasta la saciedad. ¿Tienes una historia? Las tres chicas presentes comenzaron a reír, desconcertando a Jaune. No era frecuente escucharlos compartir la alegría. Ruby fue la primera en responder. Échale un vistazo en el vestuario un rato. Lo conseguirás. Trató de refrescarse conmigo, así que lo puse en su lugar. Jan tenía su mano humana sobre su cadera todavía muy desnuda, una sonrisa de suficiencia en su rostro. Jaune volvió a mirar a Weiss. Es de ella de quien recogiste recién salido, ¿no? Weiss refunfuñó y miró hacia otro lado, negándose a confirmar o negar. Jaune negó con la cabeza. Estos tres. ¿Qué iba a hacer? Entre las risas y la alegría compartida, Jaune notó algo. El color de Ruby había regresado y, si no se equivocaba, sus cuernos también se habían encogido. Sus ojos se abrieron de par en par. Ruby. Te ves más humano. Ruby saltó hacia atrás sorprendida. ¿Qué? ¿Soy yo? Es contagioso. Eso es algo bueno, chiflado. Espetó Weiss. No soy un tornillo. Jaune suspiró. Quería decir tonto. Weiss abrió la boca para masticarlo. Quisiste decir tonto, no me respondas. Conformándose con una mirada, Weiss volvió a cerrar la boca. Más tarde sabría más de ella. ¿Qué es un imbécil? Es una persona a la que admiras mucho. Jan no tardó en responder. Gracias, Weiss. Tú también eres mi imbécil. No me molestes. No puedes escapar de mi tontería. Jaune se quedó mirando mientras los dos comenzaban a perseguirse como niños, discutiendo juguetonamente de un lado a otro. Jan se deslizó a su lado, asintiendo con la cabeza. Repugnantes a la vista, no. Jaune negó con la cabeza. Híbridos. Solo que, se dio cuenta, los cuernos de Ruby habían desaparecido por completo. Al jugar y compartir emociones positivas, ella había dominado su forma humana. Sus ojos se abrieron de par en par, abriendo la boca para llamarla, cuando Jan le rodeó el hombro con un brazo pesado. No lo señales. Weiss es demasiado grueso y Ruby aún no lo entenderá. Sin embargo, lo tienes, niño grande. Cuanto más humano te sientes, más humano puedes parecer. Buen truco, ¿no? Él volvió a mirarla. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Pocos años. Tener algo que cuidar, te cambia. Incluso si lo odias, no puedes evitarlo. Es por eso que me permitieron ir a una misión menor, donde recogí mi escopeta de bebé. Oh, deberías haber visto la cara de Weiss. Todavía no lo ha descifrado, ¿ves? No sabe que puedo parecer perfectamente humano si lo intentara. Se abre paso a la fuerza como lo hace con todo. Quería reírse. Al igual que Jan, tenía derecho a acusar a cualquiera de utilizar la fuerza bruta para lograr sus objetivos. Testarudo como una mula, ese. Jan lo miró de arriba abajo. Me encantaría saber cómo lo descubriste. ¿Y cuándo? La boca de Jaune se secó de nuevo, empeorando a medida que Jan lo acercaba. El calor de su cuerpo irradiaba de ella en olas, nublando su cerebro. Eso fue, hasta que la salpicadura de agua helada, que era el tentáculo afilado de Blake, lo golpeó de lleno, corriendo desde la parte posterior de su cabeza hasta su pierna izquierda. Girándose rápidamente, Blake estaba allí. Solo, parado allí. Con el tentáculo retraído, Blake no se escondía en absoluto. No estaba en un rincón lejano ni metida en algún lugar en el que no pudiera haber cabido. Su túnica colgaba suelta alrededor de su cuerpo, moviéndose de una pierna a la otra. Una oreja de gato se torció mientras saludaba a Jaune. ¿Puedo mostrarte mi forma humana? Había algo en esas palabras que era ominoso. Colgaban embarazadas, a punto de estallar de un terror desconocido. Jaune se dio cuenta de que Jan se había alejado. Tentativamente, asintió.
Una ligera neblina púrpura se apoderó de la figura de Blake, sus ojos rojos se disolvieron en ámbar brillante. Las horribles cicatrices se desvanecieron hasta convertirse en una carne suave y prístina, incluso cuando los tentáculos parecían disolverse también. Jaune se dio cuenta de que se veía diferente a cómo habían cambiado las otras chicas. Quizás un producto secundario de que ella es la más reciente cambiada. Frente a él se encontraba una hermosa joven con cabello negro salvaje, 2 orejas de gato negras acurrucada encima y un cuerpo firme y hermoso parcialmente oculto detrás de una túnica. Si tenía que ser sincero, Ruby y Waze seguían siendo más bonitas para él, pero la forma en que sus piernas se llenaban de los palos desnutridos que habían sido, y la exótica mezcla de diferentes rasgos. No podía negar que se veía bien. Más que eso, se veía tentadora. Seductor. El aliento de Jaune se atascó en su garganta mientras ella lo miraba a los ojos. Lo detuvieron, lo sacaron. Todo en ella llenaba su cabeza con una neblina púrpura. Sin querer, Jaune dio un paso tembloroso hacia la mujer. No podía detenerse. Algo en ella era tan, simplemente, que él ni siquiera podía parpadear. No podía quitarle los ojos de encima. Sería el cielo para tocar. Quería abrazarla. Gracias a los dioses, estaba vivo para presenciar tanta belleza. Una mano temblorosa se acercó a su mejilla prístina, solo para que Jan se lo arrebate con su extremidad gigante. Jaune comenzó a gritarle, tomándolo tan brusca y repentinamente, cuando Blake desapareció. De lo que había creído que era Blake salieron los tentáculos demasiado familiares, rompiendo la ilusión que tenía ante sí. Jan gruñó cuando el verdadero Blake se abalanzó sobre él, todavía tan monstruoso como siempre. Siempre arruinas mi diversión. Jan le gruñó en respuesta. Él no es tu comida. Venía a mí de buena gana. Blake golpeó el suelo con sus tentáculos y sus tentáculos, cavando un profundo surco. Tu clon de sombra lo estaba hechizando. Al igual que cualquier otra presa con la que te encuentres con esa maldita apariencia tuya. Una carcajada aguda llenó el aire. No seas celoso, Jan, solo porque está mucho más interesado en mi carne perfecta. Disculpa. La voz de Waze cortó el aire como un cuchillo cuando se interpuso entre los dos. Si hay alguien perfecto por aquí, seré yo con el tiempo. Tú, fanático de los faunos. Ni siquiera eres digno de pulir mi trono. Blake soltó una carcajada. Sigue insultándome, princesa. Solo me haces tener más hambre. A diferencia de ti, no tengo que trabajar para llamar su atención. Todo lo que tengo que hacer es mostrar una piernita y mi Jaune viene babeando por un pedazo. Pequeña cosa subdesarrollada como tú. De repente, para horror de Jaune, Blake estaba detrás de Waze. El Blake que había estado hablando con ella se desvaneció como sombras. Te partía por la mitad. Podría hacer eso por él, si quieres. Blake siseó mientras una capa roja se envolvía alrededor de su cabeza. Ruby pasó de un salto, arrastrando a Blake fuera de la puerta con ella. Enviando al híbrido agitándose hacia el oscuro pasillo, que Jaune estaba seguro de que había sido iluminado cuando llegaron aquí, Ruby se volvió a poner la capa con una floritura. Quédate fuera. Mirando a Jaune, sonrió. Lo siento. Cada vez que Blake enciende su aura, se vuelve un poco rara. Jaune asintió mudamente. ¿Blake tenía aura? ¿Podría ser más rara? Rezó para que nunca se supiera lo que eso significaba. Creo que hemos terminado por hoy. Waze miraba al suelo mientras Jan y Ruby se vestían. Jaune no pudo evitarlo, acercándose a ella. ¿Estás bien? Bajó la voz hasta convertirse en un susurro para que Jan no pudiera oírlo. Ángel de las Nieves. Necesito ir a hablar con alguien. Eso fue todo lo que dijo antes de recoger sus ropas y marcharse. Jaune observó, sin saber qué decir. Ni siquiera estaba seguro de qué le pasaba. Aún así, hoy aprendió algo valioso. Para poder permanecer en forma humana, tuvieron que abrazar emociones más humanas. Esa podría ser la clave de todo. Se sintió como un déjà vu para Waze. No era la primera vez esta semana que se iba a ver a un profesor. Vamos a otra clase privada. Lo primero había llevado a lo segundo.
Espera que sea igual de productivo. El profesor Fall era la autoridad de la academia cuando se trataba de infiltrarse en los reinos humanos. Con la infiltración llegaron una serie de habilidades y métodos específicos. La seducción estaba en esa lista. Era apropiado para una mujer joven y hermosa como Cinder. Era igualmente apropiado para un híbrido aún más joven y hermoso como Weiss. Weiss aún recordaba la forma en que Jaune la había mirado el primer día que se conocieron. Cuando hubo contemplado su perfecta forma humana en la cafetería. También recordaba la forma en que él había mirado a Blake en su propia forma humana. Es totalmente inaceptable. Sus ojos deberían haber sido para ella, y solo para ella. Después de su lección de tutoría más reciente juntos, Weiss tenía claro que se estaba quedando atrás. Estaba claro que tenía que aumentar su nivel de agresividad. Si había algo de lo que sabía que era totalmente capaz, era de ser proactiva. Su estatus como la mejor estudiante de la academia lo reflejaba. No es que fuera una competencia ni nada por el estilo. Weiss sabía que ella era, sin duda, el híbrido más hábil y atractivo que existía. Eso incluía a Blake y sus tentáculos. Yang y su monstruoso brazo. Su belleza provenía solo de su cuerpo natural. No había defectos físicos ni mejoras en ella. Ninguna pieza artificial la manchaba. Su forma perfecta rivalizaba incluso con la de la propia Salem. Sin embargo, estaba claro que todavía le quedaba mucho por aprender. Eso no le molestó, ya que asistía a esta academia por una razón. Ella estaba aquí para aprender. Convertirse en lo mejor que podía ser. Si eso significaba tomarse un tiempo de su día para visitar a un maestro con el fin de aumentar su fuente de información, entonces estaba dispuesta a hacer precisamente eso. Weiss apretó la película contra su pecho mientras se acercaba a los aposentos de Cinder. Había muchas preguntas que tenía al respecto. No fue el primero, hubo más. Más historias reales sobre plómeros humanos y propietarios de viviendas faunus que elaboran planes de pago creativos por sus servicios. Pero tal vez esa era la mejor pregunta que se le hacía al profesor Cayos. Después de todo, él era el proveedor de películas para los estudiantes. Al menos para ella y para el difunto Nolan. Su puño golpeó ligeramente la puerta y Weiss dio un paso atrás. Su cabeza y su cuerno se mantuvieron en alto en anticipación de su próxima conversación. Una conversación sobre la seducción. Sobre el apareamiento. Temas abordados en la película, pero que aún no habían discutido en clase. Cinder lo sabría todo. Cinder sería capaz de enseñarle todo lo que necesitaba saber. La puerta se abrió para revelar a la mujer de pelo de cuervo. Unos ardientes ojos dorados la miraban, sin delatar ninguna emoción, como de costumbre. Cinder no tenía ninguna reverencia por los niños de Salem. Era fría y pragmática, rasgos que Weiss sentía que podía admirar. La eficiencia despiadada le hablaba mucho más que los juegos y la teatralidad. Weiss, saludó Cinder. ¿En qué puedo ayudarte? Profesora Fall, empezó Weiss mientras ajustaba su postura. Su espalda estaba recta y sus hombros estaban rígidos mientras miraba a la mujer más alta. Deseo hablarle de un asunto importante. Una pausa y un suspiro después, Cinder asintió una vez. Muy bien. Por favor, entra. Weiss siguió a la mujer al interior para encontrar una habitación sencilla. Weiss aprobaba su forma de vivir. No había baratijas ni decoraciones personales. Sin desorden. No hay muebles ni posesiones excesivas. Solo lo básico. Una cama y una cómoda. Un escritorio y una silla. Cinder la llevó a la silla y le hizo señas para que tomara asiento. Ahora, continuó la mujer. ¿Tiene esto algo que ver con nuestras lecciones? Lo hace. Y no podía haber esperado a mañana. Weiss negó con la cabeza. No. No tiene que ver con el material actual que estamos tratando. ¿Cómo? Preguntó Cinder, sonando un poco más interesado que antes. Cuéntalo. Con un suave movimiento de cabeza, Weiss levantó la película que Tyrian le había dado para que Cinder la viera. Deseo aprender más sobre esto, afirmó con absoluta certeza y confianza. Un par de ojos brillantes se abrieron por una fracción de segundo, y un repentino aumento de negatividad irradió de su profesor.
repetirían, gruñó ella. Sí, confirmó Weiss. El profesor Cayus me proporcionó este material de aprendizaje. Tenía la esperanza de que tal vez pudieras explicar ciertas cosas en él. Cinder se pellizcó el puente de la nariz. Material didáctico, susurró incrédula. Si me pides que vea esa película contigo, me temo que debo negarme. Weiss estaba de acuerdo con eso. Después de todo, ella misma ya lo había visto 2 veces. No hubo necesidad de una visita más. Eso está perfectamente bien. Simplemente me preguntaba si podrías repasar adecuadamente el acto de apareamiento humano conmigo. Al fin y al cabo, eres el experto de la academia en el tema. La nariz de la mujer se arrugó. ¿Apareamiento?, preguntó ella. Tenía la impresión de que tú y Jaune ya estabais participando en, ¿cómo lo expresaste?, actividades personales uno a uno juntos. De hecho, lo eran. Preparar el desayuno con Jaune era una de sus actividades diarias favoritas. Sin embargo, no tenía nada que ver con el tema en cuestión. Oh, sí, mucho, confirmó Weiss. Todas las mañanas. Si bien es bastante bueno para satisfacer mi hambre, a veces también deseamos probar cosas nuevas. Especialmente con Ruby ahora uniéndose a nosotros. Otra oleada de emociones negativas se desprendió de Cinder, lo que hizo que la atención de Weiss se centrara por completo en ella en lugar de en la película que tenía en sus manos. Ruby y tú con él, al mismo tiempo. Sí. Para ser honesto, es bastante irritante para ella entrometerse en mi tiempo personal con Jaune. Sin embargo, encuentra tiempo para revolver nuestros 2 huevos. Él ahora, debe ser bastante agotador. Sabe cuál es su lugar, dijo Weiss con altivez. Y él sabe que si me voy insatisfecho, entonces lo empalaré con mi cuerno. No tenía idea de que estaba interesado en ese tipo de juego. No lo llamaría interesado, aclaró el híbrido. Naturalmente, no le gustan los golpes duros, sin embargo, se deben tomar ciertas medidas para recordarle su lugar en el gran orden de las cosas. Con duelo de cuernos o sin él, sus demostraciones de dominio seguían siendo importantes. Desde el primer día se había dado cuenta de que a él no le gustaban sus golpes de cuerno. ¿Y quién lo haría? Era un cuerno largo, afilado y glorioso, capaz de ensartar tanto a los humanos como a los híbridos. El hecho de que Jaune nunca hubiera hecho nada para contrarrestar o detener sus ataques solo le hizo darse cuenta de una cosa. Temía su cuerno. Estaba por debajo de ella en el orden jerárquico. Era suyo para dominarlo. Oficial o no, él pertenecía a ella. No a Blake. No a Ruby. Nadie más que ella. Y ella tomaría lo que era suyo. Basta. Dijo Cinder de repente, levantando las manos para enfatizar la palabra. La negatividad que irradiaba de ella era palpable. Weiss se preguntó por qué. Weiss, continuó diciendo en voz baja después de recomponerse. Si tú, Jaune, e incluso Ruby ya estáis participando en este tipo de actividades, entonces, ¿qué otro consejo necesitas de mí? Fue vergonzoso, por decirlo menos, pero Weiss podría haberse equivocado un poco en los detalles exactos cuando se trataba del apareamiento. Yang le había explicado lo que estaba pasando en la película una vez que Ruby y Jaune los dejaron, pero Weiss todavía estaba un poco confuso sobre los detalles. Era la razón por la que estaba allí hablando con Cinder en ese mismo momento. Me hacen creer que el apareamiento es un acto en el que un hombre apuñala repetidamente a su pareja con su cuerno inferior, ¿correcto? No sabía muy bien cómo calibrar la reacción de Cinder. La mujer exhaló y se giró, moviéndose para pararse junto a la ventana. Poseo la mitad de los poderes de una doncella, y esto es a lo que me he reducido. Weiss no sabía lo que era una doncella, pero sonaba importante. Inclinó la cabeza con curiosidad. Profesor. Cinder se volvió para mirar a su alumna. Un leve movimiento de cabeza después, continuó. Nada, Weiss. Nada. Sí, lo eres, correcto en su descripción del apareamiento. O como lo llaman los humanos, sexo. El cuerno inferior, como usted dice, se llama pene. Es importante que recuerden estos nombres para cuando vivan entre humanos. Pene. Qué palabra tan extraña. A pesar de todo, Weiss tomó el consejo al pie de la letra.
De hecho, era importante poder imitar el comportamiento humano. Como la maestra indiscutible de la jerga entre sus compañeros, seguramente recordaría el pene. Entiendo esta parte del proceso. Pero, ¿cómo resulta este acto en la creación de un niño? Es tanto el daño causado por el pene inferior que el sistema de curación de la hembra se confunde y construye una versión completamente nueva de sí misma, temiendo que se haya hecho demasiado daño al cuerpo para salvarlo. Durante varios segundos, Cinder la miró fijamente. Durante varios segundos más se limitó a parpadear. Quizás su maestra estaba impresionada por sus habilidades de razonamiento deductivo. Después de todo, adivinar correctamente en el primer intento fue una hazaña lo suficientemente impresionante para cualquiera. Incluso el mejor estudiante de la academia. Supongo que tiene sentido que nunca te hayan enseñado adecuadamente sobre los pájaros y las abejas, dijo Cinder con un suspiro. ¿Pero por qué la educación sexual cae sobre mí? ¿Hay pájaros de por medio?, preguntó Weiss confundido. Entonces se dio cuenta. Todo tenía mucho sentido. Había estado en lo cierto todo el tiempo. Por supuesto. La agachadiza. ¿Francotirador? Weiss asintió con fuerza. Sí. Ahora bien, ¿dónde encajan las abejas en esto? Esta fue una nueva información fascinante. Weiss estaba extasiada de haber tenido razón acerca de que la agachadiza era parte del proceso de apareamiento. Pero las abejas... ¿Te gustan los lanceros? No tenía ni idea de cómo encajaban en la ecuación. Weiss, empezó Cinder lentamente. Parecía cansada. La forma en que cerró los ojos y se frotó las sienes con los dedos pareció confirmar las sospechas del híbrido. Parecería que realmente necesitamos tener una conversación adecuada sobre esto. Uno que no involucre el material cubierto en eso, asintió a la película que sostenía Weiss. Weiss lo apretó más cerca de su pecho, temiendo que Cinder no lo aprobara. Que le arrebatara el maravilloso documental. De todos modos, ¿qué había de malo en ello? Después de todo, era una representación perfecta de la sociedad humana y el apareamiento. Si el contenido de esa película no era educativo, ella no sabía qué era. Disfrutaría mucho de una buena lección, aceptó Weiss con entusiasmo. Empezamos ahora. Una mano se acercó, silenciando a Weiss antes de que pudiera hacer más preguntas. No. No, ahora no. Pronto, sin embargo. Tengo discípulos que estarían mejor con esta conversación que yo. Sí. Adolescentes humanos reales y reales que me sirven y que estarían más que dispuestos a hablarte sobre esto. Weiss sintió que su corazón se hinchaba. Humanos de su misma edad que estarían dispuestos a ayudarla a aprender más sobre el sexo. ¡Qué sueño hecho realidad! Gracias, profesor Fall. Entiendo que ya estás bastante ocupado con tu propio trabajo, así que me sentiría honrado si tus discípulos nos ayudaran en este asunto. Efectivamente. Ahora, hasta que lleguen, no volvamos a hablar de este asunto. Al fin y al cabo, debemos centrarnos en el plan de estudios actual. Cinder tenía razón. Por mucho que quisiera aprender más sobre el proceso de apareamiento humano, solo con fines estrictamente educativos, de hecho había material regular en el que concentrarse. Gracias por su tiempo, profesor, dijo Weiss con una cortés reverencia. Espero con ansias conocer a sus asociados. Y estoy seguro de que estarán absolutamente encantados de conocerte para esto, conversación. Weiss asintió y se preparó para darse la vuelta e irse. Que tenga buenas noches, profesor. Un zumbido cansado fue lo que recibió a cambio. Cinder debía de estar cansada. Weiss se sintió un poco mal por haberla molestado. Sin embargo, había un nuevo resorte en su paso cuando salió de la habitación de la mujer y caminó por el pasillo. Siempre sediento de conocimiento, Weiss se había propuesto aprender aún más. Para aprender más que Ruby, Black e incluso Jan. Y con ese nuevo conocimiento, ella sería, no sabía muy bien qué haría con ese conocimiento una vez que lo aprendiera. Lo único que sabía era que quería aprender. Al fin y al cabo, el conocimiento era poder. Eso era lo que siempre decía el profesor Batts. Poder para dominar. Poder para tener el control. Incluso por encima de la más fuerte de sus compañeros.
La película de la fiebre del fauno todavía estaba agarrada con fuerza en sus pequeñas manos. Tal vez debería hacer otra visita al profesor Callous pronto. Deseaba más material didáctico. Otra noche de cine sería divertida. Por otra parte, incluso si lo veía sola, todavía había mucho conocimiento que se podía extraer de él. ¿Qué día tan productivo había sido? Ruby estaba terminando de secarse después de salir de la ducha. Estaba bonita y limpia, olía como una especie de flor extraña gracias al champú que usaba. Era bastante agradable, y Jaune había accedido cuando ella le preguntó por ello. Si él pensaba que olía bien, entonces ella continuaría usándolo. Ella, en cambio, prefería los olores naturales. El olor natural de su cuerpo en particular era agradable. Era una de las razones por las que le encantaba acurrucarse tan cerca de él cuando dormían. Su maravilloso aroma. Sus fuertes brazos alrededor de ella la hicieron sentir cálida. Seguro. No podía entender por qué la hacía sentir bien. Después de todo, ella era una superdepredadora. No tenía enemigos que fueran una verdadera amenaza para ella. Incluso el más fuerte de sus compañeros, como Yang Weiss, nunca desearía matarla. Sin embargo, en una especie de nivel primario, el abrazo protector de su mejor amiga y compañera de cuarto la hizo sentir bien. Había momentos en los que desprendía olores particularmente fuertes, a menudo cuando se estaban produciendo situaciones extremadamente violentas o estresantes. Se preguntó si era algún tipo de feromona natural producida por el cuerpo como resultado de la respuesta de lucha o huida. Después de vestirse con su ropa interior y su vieja camisa, Ruby salió a su habitación para ver a Jaune sentado en el escritorio. Tenía un bolígrafo en la mano, anotando algo en una hoja de papel. Ella se arrastró detrás de él, sus suaves pies no hacían ruido en el suelo de madera. ¿Qué haces?, preguntó ella mientras miraba por encima de su hombro. Saltó ligeramente sorprendido al oír su voz. Dejó el bolígrafo en el suelo y se volvió para mirarla. Acabo de escribirle una carta a mi madre. Por alguna razón, se interrumpió después de pronunciar esa última palabra. Sus ojos azules se abrieron de par en par durante una fracción de segundo y se alejó de ella. Ruby sacó la lengua para humedecerle los labios. Aquel aroma familiar suyo parecía volver a aumentar de intensidad. «¿Mamá?», preguntó con curiosidad, antes de que finalmente se diera cuenta. «Oh, ¿te refieres a Salem?». Después de unos segundos de silencio, vio que la parte posterior de su cabeza se movía mientras él asintió. «Sí». Salem, aceptó. Al fin y al cabo, Salem era toda su madre, por lo que era natural que se refiriera a ella como tal. Ruby se preguntó de qué se trataba. Tal vez quería preguntarle algo, y esa era la única manera de hacerlo. Después de todo, Salem era una mujer muy ocupada. La caída de la humanidad no se orquestaría sola. ¿De qué le escribes?, preguntó. Los pies descalzos se arrastraban nerviosamente detrás de él. Si no te importa que te lo pregunte, eso es. Siempre podía mirar por encima de su hombro y leer ella misma el contenido de la carta, pero eso habría sido de mala educación. Una intrusión en la privacidad de su mejor amiga, compañera de cuarto y amiga de mimos. Jaune cogió el papel y lo dobló por la mitad, impidiéndole ver lo que había en él, aunque así lo quisiera. Solo, empezó a vacilar. Decirle lo que siento. ¿Cómo estoy? Lo mucho que me preocupo por ella. Ruby no pudo evitar que la sonrisa estallara en su rostro. Qué gesto tan amable para la mujer que les había dado esta vida. Qué bonito, Jaune, dijo ella, rodeándole los hombros con los brazos y apretando su pecho contra su espalda. Estoy seguro de que le encantará. Salem realmente fue genial. Tan fuerte. Tan inteligente. Tenía que serlo, viviendo tanto como lo había hecho. La única razón por la que la humanidad seguía en pie era porque ella lo permitía tan amablemente. Si quisiera, podría borrarlos fácilmente de la faz del planeta. Sin embargo, les permitió vivir, con la esperanza de que algún día vieran su verdadera grandeza y la sirvieran de buena gana. Algunos ya lo habían hecho, como los profesores de esta academia. Los demás aprenderían con el tiempo. Ya sea que tuvieran que ser forzados o no. Tal vez yo también debería escribir una carta, continuó.
Suena como una idea muy divertida. Jaune se dio la vuelta, mirándola con ojos esperanzados. ¿Lo hace? ¿Sí? Podría decirle cuánto la amo y la admiro. Estoy seguro de que a ella le encantaría escuchar eso de sus hijos. Continuó mirándola fijamente, y pronto sus labios entreabiertos se curvaron en una pequeña sonrisa propia. ¿Sabes qué, Ruby? Creo que también es una gran idea. Ella asintió con la cabeza. ¿Sí? ¿Tienes más papel? El chico se puso de pie e hizo un gesto hacia una pequeña pila de papeles en blanco que había en el borde del escritorio. Mucho. Definitivamente deberías pensar en todas las cosas que amas y atesoras en este mundo. Cosas que amas. Personas a las que amas. Como Jan. Era extraño. Ruby sabía que debía odiar el concepto del amor. Debería odiar la palabra misma. El amor, después de todo, era una cualidad positiva. Lujuria habría sido un término mucho más apropiado para usar. La lujuria era egoísta. Un deseo básico que hablaba a los híbridos en un nivel primario. Sin embargo, el amor no parecía tan malo. El amor, de hecho, parecía bueno. ¿Fue por su condición? ¿O fue por quien lo había dicho? En cualquier caso, eso es lo que haría. Le diría a Salem cuánto la amaba y la apreciaba. Es una gran idea, coincidió ella. Salem va a recibir de nosotros las mejores cartas de nuestra historia. Jaune asintió. Sí. También nos va a ayudar mucho con nuestras lecciones. Después de todo, estamos tratando de actuar de manera más humana. ¿Qué mejor manera que pensar en todas las personas que amamos? Tenía razón. No es de extrañar que fuera uno de los mejores estudiantes de la escuela. Jaune le puso una mano en el hombro y la instó a sentarse en el asiento que acababa de ocupar. Todos deberíamos hacerlo. Weiss también, cuando regrese. Incluso Blake y Jan. Todos deberíamos empezar a encontrar nuestra humanidad interior. Y creo que estas cartas son un gran comienzo. Ruby asintió emocionada. ¿Sí? Esto va a ser muy divertido. Tengo tantas cosas en mi mente en este momento que no puedo esperar para tenerlo todo en papel. Ella también lo hizo. No era solo el amor por Salem lo que sentía en su corazón. Era la emoción que sentía por su hermana mayor. Para Weiss, incluso si la otra chica nunca admitiría ser su amiga. La cantidad de tiempo que habían pasado juntos en las últimas semanas lo cimentó en su mente. Weiss podía hablar mucho, pero el hecho de que saliera con Ruby todo el día todos los días, demostró que su positividad no era un gran impedimento. Y luego estaba Jaune. Un chico que se había convertido en su primer amigo. Su mejor amiga. Su compañera de cuarto. Y. Quizás más. Nota del autor. Así que tenemos una nueva portada, dibujada por el talentoso R.K.S. Kojiro. Definitivamente deberías ver su trabajo para ver más arte increíble de Ruby. La pieza fue encargada por Lightning Strix y por mí, y la pose fue idea de Lightning. Así que si quieres darle las gracias, definitivamente deberías ir a leer algunas de sus cosas. Su historia de Dragon Slayer, Last Resort, acaba de actualizarse hoy. ¡Qué oportunidad tan perfecta! De todos modos, este capítulo fue muy divertido de hacer. Se aprendió mucho y se preparó mucho. Los próximos capítulos van a ser realmente excitante. Como siempre, mi agradecimiento a Lightning y Burkion por su continuo apoyo. Su ayuda e influencia son la única razón por la que estos capítulos siguen saliendo semanalmente. Y, por supuesto, mi agradecimiento a todos ustedes por seguir leyendo y revisando. Realmente los aprecio a todos. Espero que os haya gustado.